Buenos días, chicos. Disculpen mucho la demora ya. Tuve que hacer varias Hola, profe. conexiones aquí. Me demoré. Hola, Gabriel. ¿Están Hola, por ¿cómo ahí? estás? ¿Se escucha algo? Sí, ¿Sí? sí. Espero que se escuche. Sí, al ¿Sí? menos yo la escucho, sí. Mira, me demoré, no sé cuántos minutos en conectar todas estas cosas, pero ya estamos conectados. Me voy a sacar esta, me la voy a cambiar por la otra, porque me cuesta mucho hablar con esa. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar con una nueva materia. Me cuesta ver para allá. Y ustedes aparecen ahí atrás. Aunque solo su foto, por si acaso, ¿ya? Porque hay compañeros suyos acá. Entonces lo que yo voy escribiendo acá aparece ahí en la pizarra, ¿no? Entonces voy a conectarme a la plataforma para mostrarles la nueva guía. Y para mostrarles que ayer estuve trabajando en su plataforma y colocando las cosas que faltaban. Estamos aquí en función cuadrática. Y le debía 2 videos. Aquí están subidos los videos por si acaso, ¿ya? Que la semana pasada fue atroz, por eso que no alcancé a poner las cosas, pero aquí en contenidos agregué la guía número 4, que es la que vamos a ver hoy día, ¿ya? Nos faltaría una más y terminamos con esta unidad. Y vamos a hacer una prueba en línea, como les dije anteriormente, ¿sí? Que va a tratar de todas estas guías. Todos estos contenidos que están aquí, los voy a preguntar en esa actividad en línea que vamos a hacer. Entonces, para eso hay que estar bien atento a la clase para entender bien, porque estos contenidos no son tan fáciles de asimilar, ¿sí? Pero sé que tienen que estar bien atentos y hacer todas las preguntas para que vayan aprendiendo, ¿ya? Porque yo he tratado de demostrárselo de la manera más simple que puedo, ¿sí? Busqué las maneras más simples para que ustedes me pudieran entender. Entonces voy a abrir esta guía número 4, aquí. No, es la número 4. Y estamos aquí. Esto vamos a ver hoy día. La número 3 ya la terminamos, entonces ustedes pueden revisar los videos que están ahí subidos, que hablan de esa unidad, ¿ya? Y hoy día vamos a empezar con esto de acá. ¿Se ve la pantalla, ve? Sí. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Entonces esta guía trata de la intersección de la función cuadrática con los ejes coordenados, ¿ya? Ya vimos entonces cómo sabíamos que una función era cóncava o era convexa, en la guía número 3, ¿cierto? ¿Qué significaba ser cóncava o convexa? Por ejemplo, en la forma que tiene la curva, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Entonces la convexa es esta que va hacia arriba y la cóncava va hacia abajo. Esta de acá sería cóncava y esta sería convexa. Pero lo que estudiamos en la guía pasada era la forma algebraica, la relación entre la forma algebraica y la curva, ¿sí? Entonces, alguien que me conteste por acá, en el chat, o con su voz.
¿Cuál es la relación que hay? ¿Qué tiene que ver esta función escrita, la función, la expresión matemática, que está aquí, con la curva y al mismo tiempo la expresión matemática de esta otra que está acá? ¿Cuál es la relación que existe entre las dos? A ver si es que alguien me comenta por acá, o Cristabel. Eso es de lo que se trató la guía número 3 completamente. ¿Sí? La guía número 3 trató de eso. ¿Alguien recuerda o alguien? ¿Sí? La relación que existe entre la expresión matemática y que la curva sea convexa. Muy bien, muy bien. Eso es. ¿Escucharon acá? ¿Cuándo se tenía que entregar la guía número 3? Espérame, que no te escucho. Háblame, no, agrandé la pantalla y no la voz. Espera, ay, lo tengo súper, no escuché bien, Daniela. ¿Cuándo se tenía que entregar la guía número 3? No te escucho para nada. Estará desconectado el audio, eso, porque no escuché nada de lo que me habló la niña. Es que parece que eso los pusieron para que se escuchara acá en la sala y los demás también pudieran escuchar. ¿Mm? ¿Eso? ¿Y dónde va a enchufarse? ¿Acá? Ah, en esta pelotita, dice. Profe, no se escucha.
Profe, no se escucha. ¿Aló, me escuchan ahí? Sí. ¿Sabes qué? Desconecté el parlante. Ah, ya. Vamos a desconectar nomás, no importa que... Porque delante yo no escuchaba porque... Si es que no me escuchaban, es que mira, habíamos conectado esto para que pudiéramos escuchar lo que ellos decían aquí en la sala. Pero creo que eso hizo que yo después ellos no me escucharan a mí. ¿Entiendes? Pero no sé cómo se puede, yo creo que hay que configurarlo de otra manera. Porque si coloco ahí, ay, ¿viste?
¿Ahora? Ya. Entonces desconectémonos nomás. Después de... No, espera. ¿Ahí se escucha o no? Sí. Sí. Gracias, Cristal. Lo desconectamos nomás entonces. Tiene que meterse a configuraciones del audio y le va a salir micrófono y apretar la opción que sea del PC. Me dice la Tamar. Estos chiquillos que saben harto. Dice que tengo que meterme a configuraciones del audio y que va, claro, ahí estábamos, dice que le va a salir micrófono y apretar la opción que sea del PC. Claro, yo pensé, ¿qué pasa que está saliendo? A ver, pero dejémoslo por ahora, sí. Bueno. Sí, después lo arreglamos, ¿ya? Muchas gracias. Vamos a dejarlo así por ahora, así que traten de hablar un poquito fuerte para que yo pueda escuchar y yo voy a repetir a sus compañeros lo que dijeron, ¿ya? Después voy a arreglar esto porque si no, no quiero perder la clase. Ya, entonces, espero que ahora se escuche bien. ¿Se escucha bien? Ya, está bien, gracias. Entonces estamos aquí, estábamos viendo el eje Y y el eje X, la intersección, lo que significa intersección, significa aquel punto en que dos rectas se cortan o dos figuras se topan, ¿sí? Eso es intersección. Intersección va a ser siempre un punto. Por favor, esto es lo más importante, creo, si no entendemos esto, no lo vamos a entender nunca. La intersección va a ser siempre un punto cualquiera. Entonces, yo quiero saber la intersección que tiene esta figura con el eje Y. A ver, alguien que me diga en el chat, por favor. Con el eje Y, no con el eje X, con el eje Y, ¿cuál sería el punto de intersección? Es decir, ¿dónde se está topando la curva con el eje Y? ¿Sí? Este es el eje Y, esta es la curva. A ver, la vamos a pintar un poco más. ¿Sí se ve? Ya. Entonces, esta curva con esta recta se juntan en un puntito. ¿Cuál sería ese punto? ¿A dónde estaría el punto donde se juntan? Ya en el 0, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí ya tendríamos un dato importante. La intersección entonces es un punto, ¿sí? Lo repito muchas veces. La intersección es un punto. Ahora, ¿cuál sería la intersección? Porque esta es otra, ¿no es cierto? Una es la intersección que tiene el eje Y con la parábola, y otra es la intersección de la parábola con el otro eje, con el X. ¿Cuál sería la intersección ahora? El 0 nuevamente. Entonces, en esta curva, yo hice todos estos dibujitos solamente para explicarles esto. Después vamos a pasar a la intersección propiamente tal. Entonces dijimos... Muy bien, ya. Entonces aquí, la intersección aquí estaría, intersección con el eje X, va a ser el punto 0,0, ¿sí? Aquí en esta figura. Y la intersección con el eje Y, en este caso coincide, también va a ser el 0,0, ¿sí? Entonces recuerden que la intersección es un punto.
es un puntito solamente, ¿cierto? Que es distinto al vértice. Acuérdense que el vértice también es un punto, ¿sí? Pero no siempre el vértice va a ser la intersección. No sé si se entiende eso. Aquí, en esta figura, confluyen las tres cosas. Es la intersección con el eje X, el mismo puntito 0,0, es la intersección con el eje Y, también es 0,0, y el vértice también es 0,0. Porque acuérdense que el vértice es un punto también, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Eso quiero que descubran. Muy bien. Entonces acá, si vemos acá en la otra figura, llamémosle B a esta. ¿Sí? Y yo quiero saber cuál es la intersección ahora con el eje X. Vamos a colocar eje X así nomás, pero estamos buscando la intersección con ese eje. ¿Sí? Es el punto donde la curva, donde la parábola se junta con el eje X. ¿Hay intersección aquí en la B? A ver por acá en el chat. ¿Hay intersección de la curva o de la parábola con el eje X? Porfa, chiquillos, necesito que cooperen con la clase porque si no, después no me van a entender lo demás. Necesito que vayan viendo estas figuras. Voy a esperar ya, porque no saco nada con avanzar si ustedes no me contestan, porque si no, no sabría qué está pasando, si están entendiendo o no. Así que, por favor, contesten acá. Si no me contestan, chicos, esta guía va a quedar como pasada la clase y no la voy a volver a ver, porque necesito avanzar con lo otro. Voy a pasar la lista para escucharlos. No saco nada con avanzar. ¿Dónde dejé la lista? Acá. Acá. Voy a pasar la lista, Cristabel, porque me están cooperando mucho con la clase. Estamos hoy día 28, la primera hora. Ángela Humada, Tabata Alday, Sajine Guste, Belanda Bacelais, Gabriel Berríos. Parece que no me están escuchando. Scarlett Cartes o Millaray. Oye, ¿qué pasa con la Millaray? Nina Pacheco. Presente. Ah, ya, la Tamar me dijo que sí se escucha. Ya, por lo menos apareció un estudiante por ahí. Que no sé si se están escuchando o no, porque como está... Sofía Godoy.
Valentina Herrera. Anaís Martínez. Gonzalo Morales. Cristabel. Aquí está. Nicolás Peñailillo. Noemí Reyes. Matías Reyes. Fernanda Rojas. Daniela Urbina. Camila Valdés. Lisette Vázquez. Tamar Vega. Fabiola Dorce, ya no vino más, ella asistía bastante. Paul, ¿está por ahí el Paul? Javier Chavarría. Sí, Daniela, te puse presente. Claudio Silva. Daniela Donoso. Guatriden Rosen. Chedine Guerrier. Adela Coloma. Diego Reyes. Claudia Navarrete. Samaniego. Es Ignacio Samaniego, creo. Mónica González. Ignacio Argomedo. Ya, pasé la lista ya. Por lo menos sé que hay estudiantes ahí atrás. Ya, me devuelvo para allá ahora. Ignacio, ya. ¿Por qué no me contestaste antes? Ahí. Quedó presente ahí, ¿ya? Ya, ahora voy de nuevo a la guía. Entonces dijimos que la intersección con el eje X aquí sería, a ver, la Cristabel dice que no hay intersección, ¿ya? Y tiene toda la razón, no hay. Ahora la intersección con el eje Y. ¿Cuál sería aquí la intersección con Y? Sí. ¿Cómo escribo el 7 positivo? 0,7. Esto mismo que está acá, ahora vamos a aprender a buscarlo de otras formas, ¿ya? Porque aquí yo les estoy mostrando la figura para que ustedes me entiendan cómo vamos a hacer lo otro. Por eso necesito que participen. Vamos a la figura C. Y vamos a ver aquí la intersección con X. ¿Cuál sería aquí la intersección con el X? Más o menos. ¿Con X? ¿Sí? Entre el 1 y el 5. Ya, pero la intersección es un número como mayor que 4, pero menor que 6, ¿cierto? Mira, si ponemos aquí el 5 que está entre medio del 4 y el 6, sería como 4,5 más o menos. ¿Lo ve? La intersección con X entonces sería 4,5 y 0, una cosa así, aproximadamente, ¿sí? No, pero aquí estamos mirando, ¿verdad? Que sería ese puntito. ¿Pero hay alguna otra intersección más?
Exacto, ¿cierto? Sería como 0,5 más o menos. Pero tendría otras, ¿verdad? Que sería por ahí. Entonces, aproximadamente tendríamos como el 0,5,0. ¿Sí? Aproximada. No está como bien definido, pero más o menos. Pero lo importante es que quiero que vean que esta curva tiene dos intersecciones, ¿o no? A ver. Si bien la anterior, la letra B, no tenía intersección con el eje X, esta tiene dos, ¿sí? Veamos qué pasaría con el eje Y acá. ¿Cuál sería la intersección con el eje Y? Ahora tenemos que fijarnos aquí, mira Cristabel aquí. En esta línea, ¿dónde está pasando la curva? ¿Dónde se topa con el eje Y? Acuérdate que, ¿sí? No, es el puntito. Es el puntito donde se junta la curva con el eje, ¿sí? En el 6. Entonces sería en el punto 0,6. ¿Cierto? En la coordenada 0,6. Ahora acá, en la letra D. Vamos a ver la intersección con Y, con X y con Y. En X, ¿cuál sería la intersección? Es decir, ¿dónde voy a pintar de rojos las intersecciones con el eje X y de azul la intersección con el eje Y? Aquí tendríamos dos puntitos donde la curva está topando al eje, ¿cierto? ¿Cuál sería aproximadamente? ¿No? ¿Se fijan que encontramos dos ahora para el eje X? Ya, 0. Ya, sería 6,0, ¿sí? Sí, porque acuérdate que siempre empezamos con el eje X. Es la coordenada del X y después del Y. Entonces este puntito de aquí sería 6 en el eje X, 6,0, ¿sí? Y con el eje Y, ¿cuál sería la intersección? En el 0,0, porque estaría ese puntito, este puntito que está aquí, está pasando tanto por el X como por el Y, ¿no es cierto? Sería intersección del X y del Y. No sé si se entiende eso. Pero esas serían las intersecciones de el eje X y el eje Y. Vamos a ver esta de acá. Esta letra E. Entonces, vamos a ver la intersección con X y con Y. En el eje X, ¿cuál sería la intersección aquí en la letra E? Profe, En el eje X. Exactamente, no hay intersección, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el eje X no hay. Y en el eje Y habría entonces ese puntito menos 8 que sería en realidad 0,-8, ¿cierto?
Y nos faltaría la última, la intersección con el eje X de la letra F y con el eje Y. En el eje... Profe, Dígame, Gabriel. perdón por la interrupción, me puso presente. Sí, Gabriel. Perdón, que sí lo interrumpí. Ya. La intersección con el eje X aquí, ¿cuál sería? Uy, que está lenta la clase. Menos 4,0, ¿cierto? Habrían dos puntitos. Y sería aquí y aquí. Está topando en dos partes. Entonces sería 2,0. Sí. Claro. Porque siempre las coordenadas siempre tiene que ser X, Y. ¿Sí? Siempre. Entonces primero la coordenada de entrada y después la de salida. Entonces aquí la entrada sería 2,0 porque no se movió hacia arriba ni hacia abajo por el eje Y. Y la otra intersección sería menos 4,0. Y en el eje Y, ¿cuál sería la intersección? 0,8. Y se fija, esta intersección no tiene que ver con el vértice, ¿cierto? Ya. Bueno, espero que este trabajo manual nos haya servido un poco, pero lo que vamos a hacer ahora es, sin tener que hacer la gráfica, ¿sí?, de la ecuación cuadrática, vamos a buscar la manera de encontrar la intersección con el eje X y el eje Y, teniendo la expresión matemática, ¿sí? ¿Cómo, teniendo la expresión matemática, podemos encontrar esas intersecciones? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a partir con la intersección en el eje Y. Entonces, aquí tenemos el ejercicio el mismo que hemos estado estudiando sobre el ave que quiere cazar el pez, ¿verdad? Entonces, la zambullida que realiza esta ave en el mar describe esta expresión matemática, es la trayectoria que lleva esta ave, ¿sí? Describe esta expresión. Entonces, lo que me está diciendo, esto lo vamos a ver a través de un ejemplo para que ustedes me puedan entender. Para poder tener éxito, esta ave ingresa al agua, toma la presa y vuelve a salir, ¿cierto? Entonces, si consideramos el nivel del mar como el eje X, si esto lo consideramos como el eje X, aquí, ahí tendríamos al eje X, entonces, sin tabular ni graficar, sin hacer una tabulación, una tabla ni un gráfico, vamos a ver cómo encontramos la intersección de esta expresión matemática con el eje Y, ¿sí? Sin tener la figura ahora, porque delante yo les mostré una figura, pero ahora no la tenemos la figura, tenemos la expresión matemática que la define, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontramos esa intersección? Entonces, lo que tenemos que hacer, si ustedes se fijan, me voy a devolver para allá un poquitito para explicarles esto. Por ejemplo, en esta función a mí me dio
que el punto de intersección con el eje Y era 0,8, ¿cierto? 0,8. Entonces, para que me dé la intersección 8, yo quiero encontrar esta intersección suponiendo que tengo solo esta expresión y no tengo la curva, y no puedo ver dónde está cortando. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito saber es qué valor de salida me va a dar cuando yo evalúe en el punto 0. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Sí? ¿En cuál? Ah, en esas. Sí, súper, sí, eso es. Pero eso es lo que quiero que me entiendan acá atrás, porque como no me contestan, no sé si están entendiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar por el 0, que ese sea mi valor de entrada, para saber el valor de salida, porque ese valor de salida me va a dar justo con el eje Y, si entro por el 0. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Esa es la idea. Entonces, lo que tengo que hacer es entrar por el 0. Eso significa evaluar en el punto 0. ¿Sí? Entonces tomo mi función. Me están dando esta función aquí. Me están dando la función f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 3. Y yo quiero saber, sin tener la gráfica, porque delante tenía la gráfica y podía darme cuenta, pero sin tener la gráfica tengo solo esto. Entonces me dicen, ¿en qué punto esta gráfica corta el eje Y? ¿Sí? Por lo tanto, para saber en qué punto corta en el eje Y, tengo que evaluar en el punto 0. ¿Sí? Tengo que evaluar en el punto 0. Es decir, 0 de entrada para saber el valor de salida. Estoy haciendo, la verdad que tengo esta función que se llama f de x, x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces lo que estoy haciendo es que el valor de entrada de mi función sea 0, ¿sí? Porque si es 0, voy a saber que tengo que entrar por el 0 y voy a encontrar el valor y, ¿no es cierto? Ahora, una cosa importante en esto es que siempre la curva en algún lugar del universo se va a juntar con el eje Y. Va a tener una intersección con el eje Y, ¿ya? Porque acuérdense que esto es infinito, que la curva no termina. Entonces, entro por el 0 y el valor que me resulte acá, el valor de Y, ese va a ser la intersección. Este valor va a ser la intersección en Y. Entonces, hago lo siguiente. Escribo mi función y la reemplazo por el punto 0. Entonces, borro X y coloco el punto 0 aquí. Borro X y coloco 0. Estoy evaluando el 0. Es como haber tenido el 0 en la tabla. Borro aquí X y pongo 0. Entonces ahora resuelvo esto de aquí. 0 al cuadrado me da 0. 2 por 0 me da 0. Y menos 3. Esto se anula y me queda solamente menos 3. Entonces, cuando yo entro por el 0, ¿sí? Voy a tener una intersección en el punto menos 3. Esto de aquí es lo mismo que yo escriba lo siguiente. El punto
el punto 0, menos 3. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que la función al tomar el 0 va a salir por el menos 3. ¿Sí? Y ahí tendría mi punto de intersección. ¿Sí se entendió? Más o menos, ¿cierto? Lo que me quedaría en la siguiente figura. Ahora si vuelvo para allá, me quedaría esa figura. ¿Sí? Y si se fijan aquí, aquí la tabulé, para que viéramos que la verdad que sí topa en el punto menos 3, ¿cierto? Entonces, si pueden ver este numerito ahora, siempre me va a quedar este numerito, el número solo, porque al reemplazar por 0, voy a multiplicar y siempre se me van a ir los ceros, ¿cierto? Entonces siempre me va a quedar la letra C. Por lo tanto, solamente mirando la letra C de la función voy a poder saber el intercepto con el eje Y. No sé si eso te queda claro, Cristabel. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer esta actividad. Sí. Miren, la intersección con el eje X es un poquito más de más cálculo, pero yo la voy a dejar ahí, la voy a explicar un poquito, sí, pero lo que me interesa es que las personas que van a dar la prueba la lean y la estudien, ¿sí? Porque la necesitan. Y yo no la voy a preguntar en la prueba porque si no le estaría preguntando ya más cosas, ¿cierto? Entonces, para evitar que, para aliviarles un poco la carga, solamente voy a preguntar la intersección con el eje Y en la prueba que vamos a hacer, ¿sí? No con el eje X. Pero ya lo entendiste, Cristabel, si lo entendiste ya está ok. Entonces, tengo esta expresión y quiero saber la intersección con el eje Y. Ya, primero, ¿qué hacemos? Tengo mi curva. Se llama h de x igual 2x al cuadrado menos 8x. Entonces, voy a buscar A, B y C. ¿Sí? Aquí tengo B y C, ¿cierto? Que C lo ponemos con verde siempre. Entonces aquí, ¿cuál sería A, B y C? Vamos a hacer esto como repaso. A sería 2, B sería y C sería 0. ¿En cuál de estas tres, A, B o C, me tengo que fijar para saber la intersección con el eje Y? En el C. Eso es todo lo que quiero que aprendan en esta guía. En el C. Este es el importante para saber el intercepto. ¿Por qué? Porque si yo evalúo en 0 aquí, el valor de entrada se me va a ir todo eso y me va a quedar solamente 0, ¿cierto? Entonces, el punto de intersección en el eje Y será el punto 0,0, ¿sí? Y podríamos dibujarla si ustedes quieren para que lo comprobemos. A ver, vamos a la figura. Vamos a dibujarla. Y yo ya la había puesto aquí, creo. Pero un poquitito que voy a borrar las demás cosas para que ustedes vean eso. Es que esto lo ocupé para la guía. Aquí. Voy a borrar todos los vectores. Y voy a escribir esa ecuación para ver si que efectivamente me dio
Ahí la dejé la pantalla limpia y vamos a escribir la ecuación. A ver, me quedé por acá. Vamos a escribir la ecuación 2x al cuadrado menos 8x. Entonces les comparto el plano cartesiano, ¿ya? 2x al cuadrado menos 8x. Dos x al cuadrado menos 8x me dio esa curva de aquí. ¿Sí? Ahí dibujé la curva para que, solamente para... Entonces dijimos que la intersección con el eje Y era el 0,0, ¿cierto? Y ahí lo tenemos. Ahí está la curva. ¿Sí? Vamos a pintarla más oscura. Sí, no estamos haciendo todo el trabajo de hacer la mano, sino que solamente estamos viendo la forma que tiene, ¿cierto? Y ahí podemos ver que tiene la intersección entre la curva y el eje Y, sería el punto 0,0. 0,0. Ese puntito sería la intersección entre el eje Y y la curva. Entonces estaría correcto lo que hicimos a mano, ¿no es cierto? Me devuelvo para allá. Vamos con la letra, el número 3. ¿Cuál sería la intersección aquí con el eje Y? Menos 5. A ver, los demás que no participan, entonces no sé si están aprendiendo. Ya, entonces aquí la intersección sería menos 5. Entonces, intersección, bueno, voy a hacer todo el proceso. ¿Cuál es la letra C aquí? Porque aquí me tengo que fijar en la letra C nomás. ¿Sí? Entonces C vale menos 5, ¿cierto? Por lo tanto, el punto de intersección aquí será 0, menos 5. ¿Sí? Y podríamos hacer la figurita para comprobarlo. X al cuadrado menos 4x menos 5. Vamos a hacer la figura para comprobar que es cierto. X al cuadrado. Y voy a sacar esta de aquí. Y esta de acá. Y vamos a dibujar ahora x al cuadrado menos 4x menos 5 era, ¿cierto? Aquí al cuadrado. ¿Era menos 4x? ¿Cómo era? ¿Sí? Era menos 4x menos 5, ¿cierto? Menos 5. Ahí está la figura, ¿ok? Entonces nos quedó justo en el menos 5. Allí nos quedaría el puntito menos 5. Esa es la intersección que tiene con el eje Y. Vamos a ver la otra ahora. Número 4.
¿Cuál sería la intersección con el eje Y en la número 4? 6. Entonces me fijo en este numerito de aquí. Y sería aquí C vale 6. Por lo tanto, la intersección sería el punto 0,6. ¿Sí? No vamos a hacer la figurita porque ya lo comprobamos. ¿Tiene el número 5, Cristabel? 3. Entonces tendríamos aquí C vale 3. Entonces la intersección, el punto de intersección de la curva con el eje Y sería 0,3. ¿Y qué pasaría en la número 6? 0, muy bien. Sí, porque aquí no tenemos letra C. Entonces la intersección sería 0,0. Y nos faltaría la 7. C vale 8 aquí. Por lo tanto, la intersección aquí sería 0,8. ¿Ya? Y los otros 3 los hacen ustedes y los voy a preguntar en la prueba. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo vemos la intersección con el eje X. ¿Sí? Porque ya recién vimos cómo se hacía con el eje Y, y ahora vamos a ver el eje X, cómo quedaría. Entonces lo vamos a hacer con la misma figura de la zambullida del ave. ¿Sí? Estamos viendo la misma. Sin tabular ni graficar, ¿cómo encontramos ahora la intersección con el eje X de la parábola que representa al pájaro para cazar el pez? ¿Sí? Estamos viendo el mismo ejercicio que hicimos con la Y, esta misma figurita de acá. Se trata de lo mismo, pero ahora vamos a encontrar con el eje X. ¿Sí? Entonces voy a pinchar aquí. Acuérdense que estamos viendo esto. Entonces, paso 1. ¿Cómo lo hacemos? Ahora es al revés, ¿cierto? Ahora yo entro por el 0, ¿cierto? Por el X igual 0, reemplazo y veo el valor en Y, ¿verdad? Pero ahora yo necesito que el Y sea 0, ¿cierto? Porque miren, me voy a devolver para allá esta vez para que miren esto. Cuando hicimos estos ejercicios. Cuando queríamos saber, aquí por ejemplo, en la letra F, nosotros queríamos saber la intersección que tenía la curva con el eje X. Aquí el Y debía ser 0, ¿lo ves? Entonces, cuando el Y era 0, podíamos encontrar dónde era la entrada para que me diera 0, ¿sí? Para que el valor de salida fuera 0. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Paso 1. Tenemos que hacer Y igual 0, ¿sí? Pero recordemos que tenemos esta en nuestra función. Aquí tenemos nuestra función que estamos estudiando y queremos hacer Y igual 0 para saber los valores de X. Entonces sabemos que esto lo voy a recordar un poquitito. Supongamos que aquí tenemos nuestra función con nuestra X de entrada y con el Y de salida. Y entonces, mi función se llama así.
f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Esto es lo que le está haciendo a todos los valores que entran a la función, ¿sí? Entonces, ahora yo quiero que mi valor de salida sea 0. Yo quiero que aquí este sea 0, pero no sé cuánto tiene que ser x para que me dé 0, ¿cierto? Ya. Pero nosotros sabemos una cosa muy importante de acá. Sabemos que la función toma el valor x, de entrada y lo convierte en un i, ¿no es cierto? Lo convierte en un i. Entonces, f de x es lo mismo que i. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 3. Esto, en vez de colocar f de x, coloco i. Esta expresión y esa es exactamente la misma. ¿Sí? Y voy a colocar esto al revés. Tengo i igual esto de acá y puedo escribirlo así. Puedo escribir x al cuadrado menos 2x menos 3 igual i. Es lo mismo pero escrito al revés. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque yo necesito que i sea 0. Entonces, en vez de i voy a colocar un 0. ¿Sí? Entonces aquí voy a reemplazar la i por 0. Porque ese es el valor que quiero. Y me quedaría esto de acá. Y eso de ahí es la ecuación de segundo grado que aprendimos en la unidad pasada. Y aquí donde se relaciona. Entonces, encontrar las soluciones de la ecuación de segundo grado es encontrar los interceptos con el eje X. ¿Sí? ¿No sé si se entiende, Cristabel? ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar los interceptos, lo puedo hacer a través de la fórmula de la ecuación de segundo grado. ¿Sí? Y por eso que les dije que no se la iba a preguntar, porque sé que esto les complica. Pero como veo que no están participando, lo voy a tener que preguntar. Porque no están participando en nada. Entonces, me voy a tener que preguntar en la prueba. Si no están participando en la clase. Entonces, es la única manera de asegurarme de que lo aprenden. Sí, pues yo sé que les cuesta, pero no hay respuesta de nada. Entonces, copio mi ecuación y ahora voy a reemplazar los valores, ¿cierto? Eso era lo que hacía. Vamos a hacer este ejercicio entonces. Cristabel, vamos a buscar el A, el B y el C. Aquí tendríamos el A. A, B sería menos 2 y C sería menos 3, ¿cierto? Entonces, A vale 1, B vale menos 2 y C vale menos 3. Y vamos a reemplazarlo acá, ¿sí? Entonces, borro la B y la cambio por menos 2. Y acá también borro la B y la cambio por menos 2. Borro la A y la cambio por 1. Aquí A vale 1. ¿Sí? Acuérdense que es por y por. Y borro la C y la cambio por menos 3. Y borro la A de abajo y la cambio por 1. ¿Sí?
Vamos a resolver lo que está dentro de la raíz primero. Siempre le he explicado que se hace eso primero para que uno no tenga un problema. Entonces aquí voy a resolver esto de aquí. Voy a resolver menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 3. Entonces resuelvo esto primero, menos 2 por menos 2 me da 4. Y voy a multiplicar acá 4 por 1, 4, por 3 me da 12, ¿cierto? Menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces me queda 4 más 12, 16. Entonces me quedaría así. X igual, menos por menos, más 2, más menos la raíz de 16, partido por 2 por 1, 2. Entonces la raíz de 16 me da 4. Entonces me quedaría 2 más menos 4 partido por 2. Entonces, la primera solución aquí sería 2 más 4 partido por 2. Y la segunda sería 2 menos 4 partido por 2. Entonces aquí me queda 4 más 2 son 6. Partido por 2 me da 3. ¿Cierto? 6 dividido 2, 3. Y acá me quedaría 2 menos 4 menos 2 partido por 2 me da menos 1. ¿Sí? 2 dividido 2, 1, menos por más, menos 1. Entonces, ¿qué me lleva a eso? Aquí tendría el 3,0. Aquí tendría el punto 3,0. Y acá tendría el punto menos 1,0. ¿Sí? Porque ambos dijimos que eso me daba 0 con el i, ¿no es cierto? Entonces el valor de entrada aquí, para que me dé 0, va a ser el valor 3. ¿Sí? Fue aquí, es 3. Si entra 3, va a salir 0. Y el otro son dos valores. Menos 1,0. ¿Sí? Entonces, pudimos ver que encontramos dos soluciones, ¿sí? Pero dijimos que no siempre vamos a tener dos soluciones. Podemos tener dos, porque puede tener dos cortes con el eje X, puede tener un corte o puede que tenga ninguno, ¿no es cierto? Que lo vimos. Pero en este caso tiene dos. Entonces aquí dijimos que era menos 1,0. Entonces estos dos me llevan, ahí lo encontramos, ¿sí? Ahí está toda la explicación en la guía, ¿ya? Y ahí puse, todo esto está explicado por todo lo que hice. Y la próxima clase vamos a ver esta observación, pero ya lo di por pasado porque ya lo vimos, ¿ya? Entonces, nos despedimos, chicos. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Participaron demasiado poco hoy día, así que no sé qué vamos a hacer.